Bienvenido a casa. Somos Cristo, tu única esperanza. Prepárate para recibir lo que Dios hoy tiene para tu vida. Una palabra de fe, amor y esperanza que transformará tu vida para siempre. A continuación, te dejamos con la palabra. Marcos capítulo 1, versículo 4. Quiero leer la poderosa y la eterna palabra en el nombre de nuestro Señor. Y dice así: bautizaba a Juan en el desierto y predicaba el bautismo de arrepentimiento para perdón de pecados. Y salían a él toda la provincia de Judea y todos los de Jerusalén, y eran bautizados por él en el río Jordán, confesando sus pecados. Versículo 6. Y Juan estaba vestido de pelo de camello y tenía un cinto de cuero alrededor de sus lomos, y comía langostas y miel silvestre. Y predicaba diciendo: vine tras mí el que es más poderoso que yo, a quien no soy digno de desatar encorvado la correa de su calzado. Versículo 8. Yo a la verdad os he bautizado con agua, pero él os bautizará con Espíritu Santo. Versículo 9. Aconteció en aquellos días que Jesús vino a Nazaret de Galilea y fue bautizado por Juan en el Jordán. Y luego, cuando subía del agua, vio abrirse los cielos, y al Espíritu Santo como paloma descendía sobre él. Y versículo 11. Y vino una voz de los cielos que decía: tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia. Incline su rostro. Señor, te damos muchas gracias por tu palabra. Gracias porque eres fiel, gracias porque eres verdadero. Gracias, Señor, porque te vemos en cada detalle de nuestra vida. Queremos, Señor, escuchar voz de Dios y no voz de hombre. Señor, hazme nada más que un parlante por donde se escuche tu maravillosa y hermosa voz. Señor, preparamos nuestros sentidos, preparamos nuestro corazón para lo que tú tienes para decirnos en el día de hoy. Recibe toda la gloria, recibe toda la honra desde ahora y para siempre. Y todos decimos amén. 2020 representa un cambio de década. 2020 es el término de una década y el comienzo de otra década. 2020 muchas veces simplemente lo hemos relacionado como un año más o un año nuevo. Muchas veces solamente hacemos hincapié en recordar lo que sucedió en el año 2019 o las cosas que sucedieron quizás hace un par de años atrás. Pero cuando tú y yo nos damos cuenta de lo que es un cambio de década, entonces entendemos, y para los que no sepan, si quizás hay niños aquí, década significa 10 años. Por lo tanto, cuando usted y yo miramos hacia atrás, a ver, péguese una recordada solamente y recuérdese 10 años atrás. ¿Qué se le viene a la mente? El terremoto, ¿verdad? Ah, no entendían qué estaba haciendo, ahora entendieron. Estamos a un poquito más de un mes de cumplir 10 años desde que fue el terremoto, ni se acordaban. 10 años. Cuando miramos hacia atrás y vemos 10 años hasta el día de hoy, han pasado muchas cosas. Y estoy seguro, y sé que muchas veces lo digo en las prédicas, es que tú y yo no somos los mismos de hace 10 años atrás. Muchas veces nos concentramos tanto en el hoy que nos olvidamos de dónde Dios nos sacó y cómo Dios nos movió para estar donde estamos parados hoy. Pero ¿saben qué? También es súper bueno hacer el análisis con respecto a un cambio de década, tanto para atrás como para adelante, para poder asumir los roles de lo que Dios va a traer en esta nueva etapa sobre nosotros. No podemos solamente filtrar, decir, a ver el 2019, ¿qué hice el 2019? No, voy a mejorarlo. Eso está súper bien. Yo creo que todos nosotros hicimos un análisis. Yo creo que todos nosotros, el 31 de diciembre, cuando estábamos acá en la iglesia, ¿cuántos vinieron el 31 de diciembre? Levanten la mano. A varios de ustedes los vi bailando, muy bien. Pon aceite y todas esas cosas. Pero muchos de nosotros, y dígame que si no es cierto, estuvimos a los pies del Señor, estuvimos orando y estuvimos recapitulando qué cosas fueron las que hicimos bien y qué cosas hicimos mal el año 2019, ¿sí o no? Pero pocas veces nos detenemos a hacer el análisis qué pasó los 10 años anteriores.
¿Y cuál es mi programación para los 10 años posteriores? 2020 es una oportunidad. 2020 es el fin y comienzo de una década, pero también puede ser una nueva década y una nueva oportunidad de los siguientes 10 años. Mira a su vecino, dígale, te esperan los mejores 10 años de tu vida. Vamos, dígaselo con autoridad, dígaselo proféticamente. Si ve a alguien que está soltero, tiene más de 40 años, dígaselo por favor con más autoridad. Dígale, te espera. Y vi a varios diciéndolo, muy bien. ¿Y por qué estoy hablando acerca de este pasaje bíblico? Porque nosotros todos conocemos la historia, ¿verdad? Todos leímos la Biblia, los evangelios mencionan todo lo que fue el bautismo de Jesús, todos recordamos la historia de lo que ahí sucedió, pero una de las cosas en las cuales nosotros nos extraviamos es con respecto a que Jesús era 100% hombre, pero también era 100% Dios. Y Jesús siendo Dios, Jesús siendo el Hijo de Dios, siendo el Verbo encarnado, ¿sabe lo que hizo? Fue literalmente dirigirse donde un hombre de Dios, que era el que la llevaba en la época. El hombre de la máxima autoridad que estaba en esa época era Juan el Bautista. Por lo tanto, lo que hizo Jesús, que era 100% hombre, pero también era 100% Dios, fue literalmente lo que nuestro pastor nos estaba enseñando acerca de 2 Crónicas 20:20. Creed en Jehová y estaréis seguros, pero creed en el profeta y seréis prosperados. Miren, qué rara la visión que quizás le estoy llevando en este minuto, pero Jesús ya estaba 100% seguro. Jesús mismo era Dios, pero Jesús, estando en su condición de siervo, ¿sabe lo que hizo? Se humilló y siguió todas las reglas y se puso bajo autoridad de un hombre. Cuando nosotros estamos leyendo exactamente lo que Juan el Bautista está diciendo, dice, del cual yo no soy digno de desatar ni siquiera la correa de sus sandalias. Está diciendo, yo a la verdad a ustedes lo he bautizado en agua, pero el que viene tras mí los va a bautizar en Espíritu Santo. Otro de los evangelios dice, y el que viene detrás de mí los va a bautizar en Espíritu Santo y fuego. O sea, estamos hablando de un nivel de poder y autoridad que estaba por sobre Juan. ¿Alguien me va entendiendo? Pero ¿sabe lo que Jesús hace? Que 100% hombre y 100% se sujeta ante la autoridad. Cree en el hombre de Dios, cree en Juan el Bautista, cree en la autoridad que Dios ha depositado sobre Juan el Bautista y va y se presenta delante de él para ser bautizado. ¿Saben por qué? Porque Jesús jamás se saltará lo que es la autoridad. Tú y yo necesitamos aprender a reconocer autoridad y necesitamos ponernos bajo sujeción. Nótese, dije tú y yo. Porque aunque sea pastor, estoy sujeto a la autoridad de nuestro pastor. Y cada uno de todos el equipo pastoral que estamos sujetos a él. Ahora, cuando tú y yo vemos esto, nosotros entendemos entonces de que Jesús, que era 100% hombre y 100%, gracias por apoyarme en la prédica, me siento acompañado. Jesús, que era 100% hombre y 100% Dios, ¿sabe lo que hizo? Al reconocer la autoridad de Juan el Bautista, él fue habilitado. Diga conmigo, habilitado. En el momento en que Jesús es habilitado, entonces está con todas las de la ley para poder tomar toda la autoridad siguiente, los beneficios que vienen después de todo lo que Dios está estableciendo. Por eso, cuando nosotros vemos a un Jesús, nosotros lo vemos completamente en orden, bajo toda autoridad. Pero esto no es simplemente algo mágico, no es que sucedió de la noche a la mañana. Para eso necesitamos estudiar un poquito de todo lo que vivió Jesús en su infancia. ¿Saben que Jesús tuvo infancia, no? Y mire, por eso quiero que me acompañe Lucas capítulo 2, versículo 46 en adelante. Lucas capítulo 2, versículo 46 en adelante dice: y aconteció que 3 días después le hallaron en el templo sentado en medio de los doctores de la ley, oyéndoles y preguntándoles. Versículo 47. Y todos los que le oían se maravillaban de su inteligencia y de sus respuestas. Estamos hablando de Jesús. Jesús tiene 12 años. Jesús está sentado con los doctores de la ley. Y la respuesta que Jesús está teniendo con todos los doctos ahí en la sinagoga es impresionante. Es un ejemplo de inteligencia, de sabiduría y de conocimiento. Pero mira lo que dice el versículo 48. Cuando le vieron, se sorprendieron. Y le dijo a su madre: hijo, ¿por qué nos has hecho así? Yo no creo que haya dicho así, ¿no?
hijo, no. ¿Por qué nos has hecho así? He aquí tu padre y yo te hemos buscado con angustia. Versículo 49. Entonces él les dijo: ¿por qué me buscabais? ¿No sabíais que en los negocios de mi padre me es necesario estar? Versículo 50. Mas ellos no entendieron las palabras que les habló. Y descendió con ellos y volvió a Nazaret y estaba, ojo, ¿qué dice? ¿Estaba qué? Sujeto a ellos, y su madre guardaba todas las cosas en su corazón. Versículo 52. Y Jesús crecía en sabiduría, en estatura y en gracia para con Dios y los hombres. Jesús era 100% hombre y 100% Dios, pero tampoco se saltó las etapas y los procesos de crecimiento y madurez. ¿Saben qué sucede? Muchas veces tú y yo hemos querido saltarnos los procesos propios de madurez natural. Tú y yo podemos saber muchas cosas, tener mucho conocimiento, tener mucha inteligencia, sentarnos con los doctores de la ley, sentarnos en el jet set, pero ¿sabes qué? Si tú y yo no sabemos entender todavía cuál es nuestra temporada y pasamos por encima de los demás, entonces tú y yo no estamos reconociendo autoridad y no nos sujetamos a nadie. Pero eso no pasa en esta iglesia, en otra iglesia, ¿cierto? ¿Sabes lo que estoy tratando de decir con todo esto? Es que muchas veces nosotros, por el solo hecho de tener conocimientos, títulos y una serie de otras cosas, simplemente sentimos que ya somos campeones en la vida. Y esto no funciona así. Porque aunque Jesús tenía la revelación de que Él era 100% hombre y 100% Dios, por si acaso ese no es el título del mensaje de hoy día, 100% hombre, 100% Dios, pero estaba bueno así. No, pero ¿sabe lo que estoy tratando de decir con esto? Aunque Él tenía la revelación de eso, no pasó por encima de sus padres. A ver cuántos chicos de 17 hacia arriba hay que ver. De 17 a 20. ¿Nadie de 17 a 20? Muy bien, te felicito por levantarte temprano. Muy bien, gracias. Dios les bendiga. Gracias por bañarte y estar aquí. Muy bien. Demos el aplauso a todos los chicos que vinieron hoy día. Están de vacaciones. Venían. Felicitaciones. Por eso hoy día necesitamos saber cuál es nuestra condición. Saber quiénes somos en Cristo. Porque el tener conocimiento, inteligencia y compartir con gente importante no nos da derecho a desobedecer la autoridad y a no sujetarnos. José y María están desesperados y angustiados porque su hijo se extravió por 3 días. ¿Cómo estaría usted si su hijo se perdiera 3 días? A ver, ahora se puso en los zapatos de José y María, ¿no? Entonces ahora usted le haría de manera diferente la parte: oh hijo, ¿qué nos has hecho? ¿No? Una vez, le cuento algo, esto ya es chisme, sí. Una vez fuimos a un paseo con mi esposa y con mis hijos, y Pablito tenía 2 años. Y me acuerdo que salimos a un paseo y estábamos con parte de mis familiares también, y fuimos a ese lugar, guardamos todas las cosas, se hizo un asado, todo, guardamos todo, andábamos en una van, en una camioneta grande, y estábamos ahí y nos íbamos, y nos fuimos de ese parque, era un parque, y nos fuimos de ese parque tarde. Y cuando ya habíamos avanzado como 10 cuadras, me acordé de Pablito. Así que entenderán que en ese momento de desesperación se violaron todas las leyes del tránsito. Nos devolvimos en U, llegamos hasta el mismo lugar y lo encontramos en unos juegos. Él no tenía ninguna complicación. Cuando nos vio fue: llegaron. Pero ¿cómo cree usted que mi esposa y yo estábamos? Desesperados. Estábamos angustiados, y de hecho todos los familiares estábamos de la misma manera. Entonces imagínense, Jesús se extravía 3 días, Pablo se nos perdió 15 minutos. Entonces, lo que estoy tratando de decir con esto es que tú y yo necesitamos también ver el contexto general de lo que ocurrió en ese momento. Entonces Jesús, aunque sabe que Dios mismo está en él y él es Dios, pero termina entendiendo que sus padres todavía no comprenden lo que a él se le ha sido revelado, pero también él entiende que su temporada aún no ha llegado. Todos recordamos el episodio cuando está la boda de Caná de Galilea. Y una de las cosas que más me llama la atención, pero esto es para otra prédica, dice que todo lo guardaba en el corazón su madre. Dice: y María lo guardaba
en su corazón. Pero una de las cosas que sucede en la boda de Caná de Galilea, ¿se acuerdan? Los que no leyeron la Biblia vieron la película, ¿se acuerdan? Entonces está en la boda de Caná de Galilea y la mamá se le acerca y le dice: Jesús, se le acabó el vino. ¿Y qué le dijo él? ¿Qué tienes conmigo, mujer? Mi tiempo aún no ha llegado. Hay una versión que dice: mi temporada aún no ha venido. O sea, Jesús, que es 100% hombre, 100% Dios, pero Jesús sabe de que hay una temporada específica. Por lo tanto, finalmente, ojo con esto. Ojo con esto. Después, todos los de 17 que levantaron la mano, por favor, no me van a estar echando la culpa a mí. Pero entiendan lo que les voy a decir. ¿Por qué está sonando esta cuestión? Espera un poquito. Ahí sí. Porque aunque Jesús, que era 100% hombre, dale con la cuestión, ya, y 100% Dios, ¿qué fue lo que sucedió? Llega ese momento en que María le dice: ¿sabes que se le acabó el vino? ¿Que tienes conmigo, mujer? Aún no ha llegado mi tiempo. Pero ¿qué es finalmente lo que hace? ¿Qué hace? Ah, sí, hace el milagro. ¿Pero qué hace? ¿Qué hace? Obedece. ¿Había llegado su tiempo? ¿Se lo dijo a su mamá? Pero finalmente, ¿qué hace? ¿Qué hace? Tú y yo necesitamos saber que aunque nuestro tiempo no ha llegado y tenemos toda la revelación, necesitamos aprender a sujetar lo que Dios ha puesto en nuestras manos. ¿Alguien me va entendiendo? Póngale un codazo bien fuerte, sobre todo si su hijo está al lado suyo. Por eso dice que una vez que termina todo esto, él estuvo sujeto a sus padres. Y luego se producen los tipos de crecimiento. Diga conmigo: número 1, creció en sabiduría. Número 2, en estatura. Número 3, en gracia para con Dios. Y número 4, en gracia para con los hombres. Tú y yo no nos podemos saltar los crecimientos que Dios despierta en nosotros. Aunque tú y yo tengamos mucho conocimiento, hayamos estudiado en la universidad que sea, aunque hayamos tenido los títulos y los MBA más increíbles, tú y yo necesitamos crecer. Crecemos de manera natural. Pero nosotros, aún antes de la propia estatura, debemos despertar sobre nosotros sabiduría. Diga conmigo: sabiduría. Y crecer en sabiduría, y crecer en años, crecer en estatura, crecer de manera natural, pero también crecer en gracia, en favor con Dios. Pero ¿saben qué? Muchas veces nos gusta crecer hasta ahí nomás, hasta con Dios. Pero a la gente la guardamos en el bolsillo. No es así. Cuando yo aprendo a honrar al hombre de Dios, cuando yo aprendo a estar bajo sujeción y bajo autoridad, entonces yo tomo el pack completo. Y ese pack trae conmigo sabiduría, crecimiento natural, y trae gracia para con Dios y también con los hombres. Yo no me puedo olvidar de las personas. No tiene que ver con la clase social, no tiene que ver con el color de su piel, tiene que ver con que seguimos el modelo de Jesús. Tu modelo y mi modelo debe ser el modelo de Jesús. Y Jesús no se olvida de las personas. Jesús no se olvida de la gente de su alrededor. Mira al de al lado, dígale: no me olvido de ti. Por eso Jesús es un ejemplo de sujeción y de autoridad. Jesús fue el ejemplo de sujeción porque no fue engreído. Jesús, sabiendo el poder sobrenatural que habitaba sobre él, no fue soberbio, sino que aún siendo igual a Dios, se humilló y obedeció al Padre hasta la muerte. Mire lo que dice Filipenses 2, del versículo 6 en adelante. Me impacta esta palabra. Mire lo que dice, preste total atención. Versículo 6 dice: el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose ¿qué? ¿Haciéndose qué? Obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Pero miren lo que sucede y cuál es la respuesta a la humillación y la obediencia. Versículo 9: por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para la gloria de Dios Padre. Cuando tú y yo seguimos el modelo de Jesús, es inevitable que sea Dios quien te levante y te bendiga.
Cuando tú y yo seguimos el modelo de Jesús, de obediencia, de creer en el hombre de Dios, de sujetarnos ante la autoridad, sin importar nuestros títulos, sin importar nuestra posición, ¿saben cuál es el resultado de eso? Es que Dios te exalta, es que Dios te levanta, es que Dios posiciona tu nombre. Y usted me dice, pero si ahí está hablando de Jesús. Sí, pero Jesús vino a darnos el libre acceso hacia el Padre. Jesús vino a ser nuestro hermano mayor, por lo cual nos dio la legalidad de nuestra genética. Él vino a ser un ejemplo para ti y para mí, y fue un modelo al cual tú y yo vamos a seguir. ¿Alguien dice amén a eso? Por eso seamos obedientes. Señoras y señores, y sé que ya lo he predicado muchas veces y quizás muchos ya están cansados de esta frase, pero el mérito real de la obediencia no es obedecer lo que tú y yo queremos obedecer. El mérito real de la obediencia es obedecer lo que tú y yo no queremos obedecer. Cuando tú y yo nos sujetamos al hombre de Dios, cuando tú y yo entendemos lo que Dios está haciendo y lo que Dios quiere hacer, entonces hay cosas que serán activadas en nuestra vida y hay cosas que se tienen que materializar. Se me viene a la mente, y no quiero leerlo, pero se me viene a la mente lo que sucede dentro de uno de los mayores milagros de unción de multiplicación, lo que sucede en Tafga, cuando literalmente solamente hay 5 panes y hay 2 peces. Todos conocemos el resto de la historia. Y una de las cosas, eso habla en Mateo capítulo 14 del 16 en adelante, y dice que Jesús le dice a sus discípulos y le dice: denle vosotros de comer. Hay necesidad, hay hambre, ya cerraron el súper, denle ustedes de comer. Pero ¿cuál es el resultado? Señor, no tenemos nada, no hay nada que darle, excepto esto. Pero, ¿qué es esto para esta multitud tan grande? ¿Cuántas veces tú y yo hemos dado la misma respuesta? ¿Qué es esto para esta multitud tan grande? Pero todos conocemos el resto de la historia. Dice la Biblia que Jesús literalmente les ordenó que se acostaran sobre la hierba verde y les ordenó a que pusiesen en orden, valga la redundancia, que se pusieran en orden de 50 en 50 y de 100 en 100. Pero ¿saben qué es lo que sucede después? Jesús toma los 5 panes, toma los 2 peces, los alza al cielo, da gracias, los bendice y comienza a pasárselo ¿a quiénes? ¿A quiénes? ¿A quiénes? A los discípulos. No se lo pasó directamente a la gente. Y aquí quiero detenerme un poco. Jesús, que en ese momento es claramente la representación del Dios vivo, ¿sabe lo que está haciendo? Está comisionando, está habilitando. Así como Jesús había sido habilitado por un hombre que se llamaba Juan el Bautista, ¿sabe lo que está haciendo ahora Jesús? Está habilitando a sus 12, está habilitando a sus discípulos. Por lo tanto, ¿qué es lo que está sucediendo cuando Jesús está poniendo los panes, está empezando a repartir, lo va poniendo en las manos de sus discípulos? Se empieza a activar una unción de autoridad. Por lo tanto, cuando la gente comenzaba a pasar para recibir su porción, literalmente empezó a vivirse una unción de multiplicación, porque la gente comenzó a creer en los hombres de Dios a quienes Jesús había habilitado. Eso hasta el día de hoy sigue sucediendo. Y Dios sigue habilitando gente. Nuestro pastor, incluso a todo el equipo pastoral, nos ha habilitado. Por eso aun cuando usted viene a entregar los diezmos acá adelante y quizás no está el pastor y hay otra persona, está el pastor Antonio, está el pastor David, usted va y lo entrega porque literalmente usted está entendiendo que hay un pastor que ha sido habilitado por Dios. Por eso cuando están todos los pastores acá y cuando muchas veces tenemos que orar al final por las personas, y no sienta que estoy llamando la atención a nadie, pero quiero que pueda simplemente considerar esta palabra. Muchas veces vemos la fila más gigante de ¿quién es? Como dijo David, de Mickey Mouse. Pero Tribilín, Pluto, Pato Donald, no. Entonces, ¿sabe lo que estoy tratando de hablar con esto? Estoy tratando de decir que nosotros debemos respetar y honrar al hombre de Dios, pero también honrar y respetar al hombre de Dios en lo que asignó, habilitó e impartió sobre el resto del equipo pastoral. Por eso nosotros debemos seguir creyendo en lo que Dios va a hacer. Hay algo que Dios ha depositado en tus manos y muchas veces ese algo puede ser poco. Pero cuando tú y yo creemos en un Dios grande y poderoso, eso poco se transforma en mucho.
Cuando tú crees en el hombre de Dios, segunda de Crónicas 20:20, cuando tú crees en el hombre de Dios, cuando tú crees en el profeta, eres prosperado. ¿Cómo somos? Prosperado. Cuando tú vienes delante a entregar tus diezmos y traes tu 10%, quizás nuestro pequeño 10%, y lo presentamos delante del Señor porque le pertenece a Él, estamos reconociendo autoridad y estamos creyendo en la unción que Dios ha depositado en el hombre de Dios o en los hombres de Dios. Por lo tanto, sucede exactamente lo que sucedió en la unción de multiplicación en Tabga. El 90% que sí es tuyo comienza a ser duplicado, triplicado, cuadruplicado a causa de que creemos en lo que el hombre de Dios porta. Por eso necesitamos seguir creyendo en que Dios puede hacer cosas impresionantes. Pero cada palabra que está siendo impartida a través de este púlpito necesita comenzar a cobrar vida. ¿Alguien dice amén a eso? Necesitamos avanzar en lo que el Señor quiere hacer sobre nuestra vida. Por eso volvamos otra vez a Juan el Bautista. Volvamos a ese tiempo. Juan el Bautista sabe exactamente que Él es Dios y que la unción que está en Jesús, Juan el Bautista no la tiene. Él sabe que el poder y la autoridad del fuego del Espíritu Santo que está sobre él, Juan el Bautista no lo tiene. Pero está viendo literalmente a un Jesús empoderado y que le dice: Juan, es necesario para que sea contado por justicia. Hay otro evangelio que dice: es necesario para que se cumpla lo escrito. ¿Y saben lo que termina pasando? Juan el Bautista, me imagino, con temblor, lo bautiza. ¿Saben lo que significó eso? Fue la consecuencia propia de la obediencia de un Jesús que reconoció al hombre de Dios, que creyó en el hombre de Dios y fue habilitado. Pero ¿saben cuáles son las consecuencias de ser habilitado por un hombre de Dios? Número 1, dice que se abrieron los cielos. Y quiero volver a leer esa parte para que nadie se pierda. Dice el versículo 9 de Marcos 1. Dice: aconteció en aquellos días que Jesús vino a Nazaret de Galilea y fue bautizado por Juan en el Jordán. Versículo 10. Y luego, cuando subía del agua, que ya Jesús fue bautizado, Él viene saliendo de las aguas. Y mire lo que dice: vio abrirse los cielos y el Espíritu Santo como paloma descendía sobre Él. ¿Sobre quién? Sobre Jesús. Y versículo 11. Y vino una voz de los cielos que decía: tú eres mi Hijo amado, en ti tengo. Entonces, como número 1, consecuencias de la obediencia, consecuencias de reconocer a un hombre de Dios y creer en Él. Número 1, se abren los cielos. Diga conmigo, número 1, se abren los cielos. Cuando tú y yo tenemos cielos de bronce y cielos cerrados, entonces hay que considerar a qué nivel está llegando nuestra fe, nuestro creer y nuestra sujeción de obediencia. Cuando tú y yo tenemos los cielos cerrados, muchas veces tenemos que analizar y dar una vuelta más qué está sucediendo. La Biblia dice: en el tiempo del bien, goza del bien. Y en el tiempo del mal, ¿cómo que goza del mal? No, considera. Hay una versión que dice: en los tiempos buenos disfrútalo, pero en los tiempos malos consideran que fallaste. Muchas veces tú y yo tenemos que considerar. A veces, sin darnos cuenta, queridos amigos y queridos hermanos, nos transformamos en rebeldes pasivos. ¿Sabes cuál es la diferencia entre un rebelde activo y un rebelde pasivo? Es que el activo viene mostrando cosas terribles que viene haciendo y habla sin problema, pero el rebelde pasivo no muestra nada. El rebelde pasivo muchas veces es el que usted le dice: siéntate, y él se sienta, pero en su corazón sigue de pie. ¿Ha conocido a alguien así? No me diga. Por eso necesitamos sujetarnos a lo que Dios está estableciendo y ser personas dóciles, personas sencillas, personas humildes, personas sin soberbia en el corazón, para poder ver los cielos abiertos sobre nuestra vida. Nuestro pastor nos enseñó hace algunos días atrás la diferencia entre actitud y aptitud. Y necesitamos ser no personas habilidosas, sino que necesitamos ser personas con una actitud correcta. En el caso mío, que me toca liderar a los músicos, muchos de ellos, perdón chiquillos, bueno, voy a hacerlos de ejemplo. Muchos de ellos eran malos. Sobre todo el Pablo. Pero saben que tenían una actitud increíble.
Muchas veces carecían de aptitudes. Claro, siempre nos hemos preocupado de que tengan un buen oído y una memoria auditiva, que es crucial para la música. Pero muchas veces lo que más nos encantó de sus vidas, ¿sabe lo que tenía que ver? La actitud que tenían. Y empezamos a ver avances increíbles sobre ellos. Hoy día tenemos acá a nuestro baterista que está Andy. Y Andy, cuando tocaba sufríamos, llorábamos por él. Andy lloraba. Perdón que estoy mostrando tu corazón, ¿no? Andy muchas veces tocaba y lloraba porque las cosas no le salían. Pero la actitud que tenía era tan increíble. ¿Y saben qué? Empezamos con el equipo a orar por él. Empezamos a pasarle material y empezó a esforzarse, hasta que hoy día es un tremendo baterista que Dios está usando increíblemente. Número 2, el Espíritu Santo descendió en forma física como paloma. ¿Qué significa eso? Que todo el mundo lo vio. Todo el mundo presenció lo que tenía que ver con la unción del Señor viniendo sobre Jesús. ¿Saben qué es eso? Eso es testimonio vivo. Eso es mostrar que el Espíritu Santo no solo está en ti, está sobre ti, guardando, empoderándote, mostrando un respaldo poderoso. Tú y yo necesitamos ver cielos abiertos y ver el Espíritu Santo sobre nosotros. No solo tú y yo, que toda la gente pueda ver el testimonio vivo de que tú eres un hombre de Dios y eres una mujer de Dios. ¿Alguien dice amén a eso? Y número 3 y último, Dios habló desde los cielos y dijo: tú eres mi hijo amado, en ti tengo complacencia. Uno de los evangelios dice: este es mi hijo amado, en quien tengo complacencia, a él oíd. ¿Sabe lo que significa esto? Ya no es la habilitación solo de un hombre de Dios, ahora es la habilitación del cielo mismo, diciendo: yo estoy con él. Yo estoy con él. ¿Y saben cuál ha sido el título? Estoy terminando ya el mensaje, pero ¿saben cuál es el título de este mensaje? Es de niño a hijo de confianza. Es de niño a hombre y mujer de verdad. Tú y yo necesitamos crecer y necesitamos madurar para alcanzar a tomar las promesas que Dios ha diseñado sobre nuestras vidas. Por eso es que literalmente el Padre se levanta sobre Jesús y da un voto de confianza diciendo: Él es mi hijo amado en quien yo tengo complacencia. Hebreos 5:12 dice: aunque después de tanto tiempo ya debería ser maestros, todavía es necesario que les vuelva a enseñar lo más elemental de las palabras de Dios. Esto es tan así que lo que necesitan es leche y no alimento sólido. Versículo 13: pero todos los que se alimentan de leche son inexpertos en la palabra de justicia, porque son como niños. El alimento sólido es para los que ya han alcanzado la madurez, para los que pueden discernir entre el bien y el mal y han ejercitado su capacidad de tomar decisiones. Primera de Corintios 13:11 dice: cuando yo era niño, hablaba como niño, pensaba como, jugaba como, mas cuando yo fui hombre, dejé lo que era de niño. Y saben que yo sé que a todo el mundo le suena igual y dice: pues si niño habla de niño y niño y niño y niño y niño. Pero saben que me puse a estudiar esta palabra y me di cuenta de que cuando tú te vas un poquito al griego y vas viendo un poco qué realmente se quiere decir. Y aquí en esta palabra niño está usando el término teknón. Y el término teknón significa niño, bebé, nonato o inmaduro. Eso significa, está diciendo ustedes, debiendo ser hoy día maestros, siguen siendo inmaduros, siguen siendo bebés, siguen siendo nonatos. Hoy día debiendo ser líderes, están pegados en lo mismo de hace 10 años atrás. Ustedes en vez de hoy día estar enseñando a multitudes y a mucha gente, hoy día siguen pegados donde mismo estaban. Entonces me encontré con otra palabra y es precisamente la que Jesús habla, la que el Padre habla acerca de Jesús, diciéndole: este es mi hijo amado en quien tengo complacencia, a él oíd. El término que usa ahí no tiene que ver con niño, no es teknón, sino el término que usa ahí se llama huios. Y huios significa hijo, significa mayor de edad, significa heredero e incluso significa habilitado. Es maduro y es un hijo de confianza. ¿Sabe lo que Dios está hablando acerca de Jesús? Este es mi hijo amado en quien yo tengo la complacencia, porque él ha alcanzado la madurez específica para ser comisionado en cumplir mis propósitos y designios sobre toda la humanidad. Eso es lo que Dios está hablando.
Y ustedes me pueden decir, pero qué raro, ¿y por qué Dios hace eso? Y quizás aquí tendríamos que irnos a un trasfondo histórico. Históricamente, en el Oriente, específicamente en los hebreos y en Israel, cuando un hijo cumplía la mayoría de edad, entonces se levantaba el padre, llamaba a los ancianos de la ciudad, muchas veces se iba a las puertas de la ciudad y ¿sabe lo que hacía? Ponía a su hijo que ya era mayor de edad. En ese entonces la mayoría de edad era los 30 años, luego se cambió a los 20 años, pero en ese entonces la mayoría de los 30 años. ¿Cuántos años tenía Jesús? Estoy hablando cuando Jesús se va a presentar. ¿Cuánto tenía? Cuando comienza Jesús su ministerio tenía 30 años, cuando Jesús muere tenía 33. El ministerio más corto que existe, 3 años, y el más eficiente en la historia. Bueno, volvamos atrás. Jesús ya tiene la mayoría de edad. Entonces se produce literalmente lo que pasaba en la época. O sea, Dios no se saltó lo que habitualmente se hacía en medio de los hebreos. Por lo tanto, luego que el Espíritu Santo desciende como paloma, entonces se produce esta ceremonia de habilitación, donde Dios habla desde los cielos y dice: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia, a Él oíd. Cambia completamente la figura cuando tú y yo logramos entender eso. Cambia completamente la figura cuando tú y yo podemos comprender lo que Dios fue capaz de hacer. Por eso tú y yo hoy día podemos caminar en lo que dice Romanos 8. Mira lo que dice Romanos 8, versículo 15. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos: Abba, Padre. Y el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios, hijos habilitados, hijos maduros para alcanzar lo que Él nos va a comisionar. Yo pregunto en esta mañana, ¿cuántos hijos maduros hoy día hay aquí que dicen: Señor, yo necesito esa madurez, necesito alcanzar? Y doy gracias quizás a las pocas manos que se han levantado, porque eso muestra también al resto la honestidad de decir: Señor, yo necesito vivir ese proceso en mi vida, necesito avanzar. Por eso dice: y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Y quiero decir, si la banda me acompaña, por favor, que puedan subir los chicos. Simplemente para terminar, quiero decir lo siguiente: tú y yo necesitamos hoy día ser la respuesta que Chile necesita. Tú y yo necesitamos ser la respuesta de lo que el mundo necesita. Tú y yo necesitamos hoy día manifestar a Cristo en nosotros en medio de la obediencia. Necesitamos manifestar el amor de Cristo sobre nosotros, sobre nuestra vida. Necesitamos cambiar atmósferas, transformar lugares hostiles simplemente porque tú llegaste al lugar. Cuando tú y yo somos huíos, somos hijos maduros y no somos tecnón, simplemente niños, entonces nosotros veremos la vida de una forma distinta. Nosotros no nos meteremos en conflicto y en peleas simplemente porque sí. Seremos personas distintas, seremos capaces de soltar lo que otros no sueltan. Seremos capaces de avanzar en lo que otros no avanzan. Seremos capaces de decir: Señor, yo hoy día como nunca necesito sumergirme en estos 3 pasos. Yo necesito ver los cielos abiertos. Yo necesito ver el Espíritu Santo sobre mí. Y yo necesito que tú me habilites diciendo que yo soy ese hijo, yo soy esa hija que te complace el corazón. Yo soy ese hijo, yo soy esa hija que produce placer en tu corazón. Yo no sé si alguien aquí hoy día puede decir: Señor, yo necesito que tú enciendas esa llama, que tú enciendas ese fuego sobre mi corazón. Quiero pedirte que te pongas de pie, por favor, y que podamos en esta mañana clamar al cielo y decir: Señor, habilítame. Señor, despierta mi corazón. Señor, cambia mi corazón y llévame a cosas mayores. Yo necesito vivir esa ceremonia donde literalmente aquellos que me han mirado y han dicho: este es un inmaduro. Y quizás han pasado los días, los meses y los años, y es verdad. Y tal vez seguimos siendo inmaduros. Pero ¿saben qué? Necesitamos que nos caiga el cambio de la década. ¿Qué será nuestra planificación de los siguientes 10 años? ¿Seguiremos siendo los mismos? ¿Cometeremos los mismos errores? ¿Seguiremos siendo faltos de fe? ¿Seguiremos siendo faltos de humildad? ¿Seguiremos siendo soberbios? ¿Qué sucederá en nosotros? ¿Seguiremos mirando a las personas por debajo del hombro? Nosotros necesitamos ser gente como Jesús.
Y Jesús aprendió a crecer en sabiduría. Jesús aprendió a crecer en estatura. Jesús aprendió a crecer en gracia para con Dios. Y Jesús aprendió a crecer en gracia para con los hombres. Tú y yo necesitamos seguir el modelo de Jesús. Tú y yo necesitamos seguir el modelo de Jesús. Necesitamos avanzar a más. Y yo no sé si alguien aquí hoy día puede decirle: Señor, yo necesito de ese fuego que se active en mi corazón. Si hay de esa gente aquí, quiero que puedas levantar tu mano y decir: Señor, activa sobre mí. Enciende un fuego que arda tan fuerte en mi interior. Señor, un fuego tan poderoso que comience a salirse del control propio de mi vida. Muchas veces he querido controlar todo, muchas veces he querido pautear todo, pero hoy día renuncio a eso. Que tu fuego venga sobre mí, que tu fuego, Señor, literalmente cambie y transforme todo. Vamos, que alguien levante sus manos y le adora a Jesús. Gracias por compartir con nosotros. Esperamos que hayas sido bendecido por esta palabra. Si quieres saber más, te invitamos a nuestras reuniones generales los días martes y jueves a las 19:30 horas y domingos en nuestras 3 grandes reuniones a las 9, a las 11:30 de la mañana y a las 18:30 horas en Avenida Salvador Allende, número 92, Metro San Joaquín. Siempre serás bienvenido a casa.